Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por la espera. Tenía algunos problemas técnicos en la entrada de la sesión, pero muchísimas gracias a todos por estar acá, por la espera, por la paciencia. Les doy la bienvenida, una grata bienvenida a pues, a esta nueva cohorte internacional en autismo y otros trastornos infantiles. Un saludo a todos los que nos ven desde Perú, desde Ecuador, desde Chile. Por acá veo algunas personas de Chile, personas de Argentina, que estén muy bien. Las personas de Argentina es un país hermoso, bastante muy lindo Argentina, México, por acá, Guatemala, El Salvador, Paraguay, México nuevamente. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a dar entonces inicio a esta nueva cohorte. Hoy es una clase distinta al resto, principalmente porque hoy vamos primero a dar una pequeña introducción sobre lo que es el autismo, sobre lo que son los otros trastornos infantiles, ese grupo de trastornos del neurodesarrollo, pero también es muy importante porque a las 7:40 aproximadamente de la noche, hora colombiana, ya les voy a mostrar entonces si están en otros países, si están en Bolivia, si están en República Dominicana, si están en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en México, que a veces no tenemos los mismos horarios. Perú, por ejemplo, tiene el mismo horario de Colombia, entonces no habría ningún inconveniente, pero a eso de las 7:40 de la noche, hora colombiana, va a ingresar nuestro coordinador del programa. ¿Para qué? Él les va a explicar todo lo relacionado con el material que se presenta en la clase. La clase también trae un material, porque la idea es que no solamente sea la clase teórica, sino que ustedes también pongan en práctica, puedan poner en práctica lo que se trabaja durante el diplomado. Entonces, él a las 7:40 les va a dar toda esa parte de la información más de corte administrativo. Por lo pronto, entonces yo voy a estar con ustedes acompañándolos en esta primera parte. Como les menciono, las clases normalmente siempre son teóricas, todo el tiempo son teóricas, con la participación claramente también de ustedes, a excepción de hoy, que es la primera parte teórica y la segunda parte que va a ingresar nuestro coordinador, quien les va a dar entonces toda la información relacionada con la parte administrativa. De antemano, entonces, les doy la bienvenida a todas las personas que se van comentando, se van añadiendo, se van metiendo nuevamente al chat de Zoom, a esta plataforma de Zoom. Bienvenidos a todos a este nuevo diplomado. Para mí, como les dije al principio, es un honor darles la bienvenida. Eh, este diplomado fue un espacio o es un espacio diseñado para todos ustedes, para que puedan fortalecer esos conocimientos, para que puedan tener una mejor comprensión y que puedan tener también habilidades para ese abordaje de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, porque no podemos hablar de un único trastorno del neurodesarrollo, sino que son varios trastornos. Entonces, lo que queríamos hacer con este diplomado realmente era plasmar eh, cómo esos diagnósticos son actualmente un desafío, no solamente para la parte clínica, sino también para la parte educativa. Entonces, la labor de todos nosotros es continuar con esos conocimientos, pero que estén basados en la evidencia científica, que ustedes puedan tener una herramienta práctica, que puedan tener también un enfoque humano, eso es lo más importante, que nos permita también fomentar ese desarrollo pleno, esa inclusión significativa que a veces puede ser pues tan difícil a veces sobre todo en la parte académica. Entonces, durante todo el diplomado, esto ya se los voy a explicar mucho mejor con diapositiva. No les estoy compartiendo diapositiva, no se preocupen, eso solamente es un pequeño discurso introductorio. Nosotros vamos entonces a abordar diferentes temas desde la parte del funcionamiento cognitivo, desde la parte de cómo está configurado esa ontogenia del sistema nervioso central. Vamos a ver esas definiciones de los trastornos del neurodesarrollo para que ustedes entonces puedan tener un buen proceso de aprendizaje. Ya les voy entonces a compartir la pantalla
Yo sé que de pronto muchas personas en ese momento tienen dificultades en el audio. Ya les voy entonces a enseñar cómo pueden hacer para que puedan mejorar esto. Quisiera confirmar si ustedes en este momento están viendo la pantalla. Denme un segundo, miro algo. Bien, ven la pantalla. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, como les mencionaba, acá tenemos entonces un diplomado que la idea es que ustedes puedan aprender muchísimo. Yo siempre aprendo de los estudiantes, siempre, con los aportes que ustedes puedan brindar. También ustedes han tenido experiencia a nivel de los trastornos del neurodesarrollo, entonces la idea es que podamos compartirnos esas perspectivas que a veces nosotros podemos tener. Para las personas que no nos están escuchando y también para ustedes que si en algún momento tienen dificultades en el audio, estos son los pasos. El primer paso es conectar el audio. El segundo paso es ya conectar el Wi-Fi o los datos móviles si están en un dispositivo como una tablet o como un celular. Yo me voy a presentar, no lo he hecho, mi nombre es Ana María Velázquez, yo de profesión soy psicóloga, tengo un enfoque de terapia cognitivo-conductual. Me ha gustado mucho el tema de las neurociencias, me ha gustado mucho el tema del cerebro, creo que pues más que gustar es una pasión, es una vocación que pues durante larga data de mi vida he tenido y realicé mi maestría en neuropsicología clínica. No solamente me he quedado con esa parte de la maestría, me gusta la investigación clínica también. Eso es como un poco, pues, como de mí, eh, del recorrido que me parece importante también que ustedes sepan. Bueno, pero la idea es que puedan leer eso, que me conozcan un poco para que podamos pasar realmente a la temática que queremos hacer. Igual ahora, más adelante, nuestro coordinador les explicará un poco más sobre mí, pero quiero entonces aprovechar el tiempo para pasar a la definición del programa. El autismo para nadie es un secreto que el autismo ha pasado por diferentes enfoques o que ha pasado por diferentes perspectivas o miradas a lo largo de la vida. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas con autismo, no estoy excluyendo tampoco a las personas con otros trastornos del neurodesarrollo, pero específicamente el autismo ha tenido diferentes perspectivas. Incluso si hablamos, por ejemplo, del origen de lo que es el trastorno del espectro autista, el autismo antes, en 1911, era incluso considerado parte de la esquizofrenia. Entonces, miren que a lo largo del tiempo, de 1911, que empezó a acuñarse el término, hasta la fecha, hemos tenido unos cambios asombrosos, unos cambios sobre todo en lo que es la inclusión, no solamente la inclusión social, sino la inclusión a nivel educativo, que es al fin y al cabo lo que nosotros también queremos perpetuar. El autismo sigue siendo un reto para la educación y también para la parte clínica. Es decir, hoy en día, fomentar esa parte de un buen diagnóstico de autismo, fomentar lo que es la inclusión educativa, ese acceso al aprendizaje, es entender que cada estudiante tiene un ritmo diferente, que tiene necesidades clínicas que son únicas. eh, es importante tenerlo en cuenta, pero para eso es este tipo de diplomados, para poder saber a qué hemos llegado, hasta dónde estamos y qué nos falta todavía por entender. Entonces, la idea del diplomado es esa, que ustedes puedan tener una adquisición de cómo es esa alteración en las habilidades como el lenguaje, como la cognición, como la atención,
como la parte, por ejemplo, de la socialización, entre otros aspectos que tiene consigo, que trae consigo el autismo y que puedan también tener una perspectiva neurológica. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Hay fallos o no hay fallos? ¿Son formas diferentes de procesar la información o no son formas diferentes de procesar la información? Eso quiero entonces que lo podamos ir descubriendo paulatinamente, vamos avanzando en el diplomado y no solamente nos vamos a centrar en el autismo, sino en otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles? El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que sería el TDAH, el autismo que ya les mencioné, trastornos, por ejemplo, del lenguaje, trastornos del movimiento, entre otros diagnósticos que nosotros vamos a ir nombrando a medida que avancemos. Estas son algunas competencias que la idea es que podamos adquirir estas competencias cuando ya culminemos el diplomado. Entonces, por ejemplo, que ustedes puedan tener habilidades para integrar esas concepciones actuales sobre el autismo. ¿Cómo así que concepciones actuales? Y desde ya, digámoslo así, que me adelanto un poco a un tema. Y es que el autismo, ya por ejemplo, no se habla o el autismo ya no se menciona como Asperger, ¿cierto? Ya este tema del Asperger, este tema, por ejemplo, de lo que era antes, que se hablaba de un trastorno desintegrativo infantil, ya no se usa. Eso es algo que debemos tener muy presentes, eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque esas concepciones han evolucionado afortunadamente con el tiempo. Entonces, ya no se habla de trastorno de Asperger, sino que ya se habla, por ejemplo, de un trastorno eh, realmente del espectro autista grado 3, por ejemplo, que antes era completamente diferente. Y también es importante mencionar que vamos a quitar muchos mitos que hoy en día se generan con el autismo. Por ejemplo, hay un mito que es, de hecho, pues que incluso también está muy en auge hoy en día, y es ese tema de las madres nevera, por ejemplo, o el tema de las vacunas. Entonces, la idea es empezar a mirar cuáles son esas concepciones actuales del autismo para poder entender qué es y qué no es el autismo. Y también van a poder adquirir herramientas para poder identificar esos signos de alarma en la primera infancia. Como el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, al ser un trastorno del neurodesarrollo, viene de esa configuración o más bien esa ontogenia del sistema nervioso central desde que estamos pequeños, desde que estamos en el vientre incluso materno, aunque ahí pues no se puede diagnosticar, hasta que ya nosotros hemos desarrollado o culminado esa fase de la primera infancia. Y poder obtener esa información que sean evidencia científica, eso es muy importante, que sean datos fríos, que sean datos reales, datos pues que tengan una característica clínica y que sean comprobados para que puedan hacer un adecuado diagnóstico, pero también definir y clasificar los otros trastornos del neurodesarrollo, que es fundamental. Por acá me estaban preguntando si las diapositivas las van a tener, sí, sí, las van a tener desde, de hecho, eh, esas diapositivas las tienen, eh, pues para ya como tal en el material de estudio, en el material opcional, que eso pues realmente lo explica nuestro coordinador. El el diplomado dura 9 días. Ya les voy a explicar un poco esto. Entonces, nosotros nos vamos a repartir de la siguiente manera. Eso es muy importante que lo tengamos muy presente para que estén muy atentos al contenido temático. Vamos a ir con 4 módulos teóricos. El primer módulo es una introducción. Ese módulo es fundamental porque realmente este módulo nos va a servir para explicar cómo son esas características, cuál es la clasificación del trastorno del espectro, qué hay en el trastorno del espectro, por ejemplo.
Me parece fundamental tenerlo presente. Y a su vez, nosotros vamos a ir entonces viendo otros temas, como por ejemplo, entonces, esa parte de las bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista. Cómo se configura esas redes neuronales, qué pasa en esa ontogenia, qué pasa en ese trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, en el autismo, que lo hace diferente a un trastorno, perdón, a una persona neurotípica. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué hay de distinto en esas redes? En el módulo número 2 vamos a ver cómo se adquiere las habilidades, cómo es el neurodesarrollo típico para conocer cómo son esos desniveles, cómo son esas diferencias, cómo es el área del desarrollo cognitivo, el área del desarrollo motor, el área del desarrollo social y del lenguaje. En el módulo número 3, la idea es que podamos ver, podamos conocer cómo es una evaluación y un diagnóstico del autismo, un diagnóstico correcto del autismo, y esta acá ya de pronto es un adelanto de lo que vamos a ver, es un diagnóstico que sí o sí debe ser multidisciplinar, múltiples disciplinas convergiendo para poder develar o no si la persona tiene autismo, porque no toda persona que no hable o no toda persona que no socialice o no toda persona que no tenga un buen lenguaje es una persona autista. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para poder hacer una buena evaluación diagnóstica, nosotros debemos tener, primero, una evaluación multidisciplinaria. Segundo, unas evaluaciones que son el A22, el ADR, que son pruebas Gold Standard, es decir, que son pruebas o medidas de oro para evaluar el autismo. Esas las vamos a ver junto con otras pruebas que vamos a conocer. Vamos a mirar cómo involucrar a la familia del paciente con autismo, del estudiante con autismo. Nosotros en la vida cotidiana siempre nos vamos a encontrar con personas neurodivergentes. Es un término que no es clínico. El término clínico no, de hecho en lo clínico no se usa neurodivergente, pero yo lo uso porque realmente hablando con personas eh, que tienen trastornos del neurodesarrollo realmente se sienten más cómodos con ese término. Y vamos a mirar en el módulo 4 lo que son otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces, lo que es el TDAH, lo que es pues los trastornos específicos del aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía. Y en el módulo 5, como les dije, son 4 módulos teóricos, teórico-prácticos. ¿Por qué? Porque nosotros, a medida que vamos viendo esos contenidos temáticos, vamos a ir trabajando a su vez con unos casos clínicos que son importantes que nosotros revisemos, principalmente porque los casos clínicos nos traen un poco a la realidad, es decir, nos traen un poco a lo que es lo real, pues lo cotidiano. Entonces, cómo se ve, por ejemplo, un caso clínico de autismo en el colegio, cómo se ve un caso clínico de autismo en lo clínico psicológico, en lo clínico fonoaudiológico. Y como les mencionaba en el módulo 5 es un taller de autoevaluación, realmente es completamente voluntario, pero sí es muy importante que, pues aunque es voluntario, tengamos muy presente que ahí es donde ustedes van a poner a juego, a prueba ese conocimiento que han tenido y que pues han podido adquirir en el diplomado. Y sí, por acá me estaban preguntando sobre el material. Génesis, qué bueno que estés por acá. Qué bueno es que estés por acá. El material, esa parte del material de estudio, eh, se los explica el coordinador a eso de las 7:30 hora colombiana. Toda la parte pues como administrativa, él se los explica. Vámonos a esto, a la metodología de clases, que era una pregunta que me estaban haciendo. Nosotros tenemos clases de lunes a sábados, es decir, mañana tenemos clase que es viernes, el sábado tenemos clase, el domingo
no se preocupen, el domingo pues es un día familiar, es un día para que ustedes también descansen, el domingo no tenemos clase y vamos nuevamente el lunes. Entonces son 9 días en total. Como hoy iniciamos jueves, tendríamos entonces jueves, hoy que es el primer día, viernes, segundo día, sábados o sábado, tercer día, cuarto día lunes, quinto día martes, sexto día miércoles, séptimo día jueves, octavo viernes y culminaríamos el próximo sábado, no este sábado, sino el próximo sábado para que estén muy atentos. Tenemos entonces un horario, el horario va de 6:15 hasta las 9:40 hora colombiana. El horario del viernes cambia, mañana que es viernes, empezamos a esta hora y culminamos a las 9 de la noche, hora colombiana. Es un poco más corto, principalmente pues porque el otro sábado, el otro sábado ya tenemos clase que empezamos a las 9 de la mañana, es decir, ya es en la mañana para que de pronto no se confundan, y nos vamos hasta las 12 del mediodía. Nosotros tenemos descansos, no se preocupen, los descansos siempre los aviso yo. Normalmente siempre es a las 8 de lunes a jueves, los viernes es a las 7:30 de la noche y los sábados a las 10:30 hora colombiana para que lo tengan muy presente. Les dejo un cronograma o más bien un horario según el país donde ustedes estén. Si están en Colombia, ya saben que empezamos a las 6, Ecuador, Guatemala, otra hora, que es a las 5, Perú, la misma hora, para que ubiquen su país y lo puedan hacer esa convergencia horaria. Si por algún motivo no está el país donde ustedes se encuentran en ese momento acá, lo que pueden hacer es buscar en Google conversor horario y ya ponen Colombia, saben que en Colombia son las 6 y luego el país donde ustedes se encuentran. Eso es muy importante tener presente. Todos los materiales los explica nuestro coordinador a eso de las 7:30 o 7:40 hora colombiana del día de hoy, para que estén muy pendientes y que las lecturas, aunque no son obligatorias, sí sería bueno leer previamente para conocer un poco más sobre el tema. Recomendaciones generales, mantener los micrófonos apagados. ¿Para qué? Para que de pronto no se generen distracciones o dispersiones de la clase. Mantener la cámara cerrada por la misma razón. Los comentarios vía chat, participar en las actividades y tomar nota, que es muy importante tomar nota realmente porque pues cuando tomamos nota nosotros podemos organizar mucho mejor esa información que estamos viendo en la pantalla. Para tener un buen proceso de aprendizaje necesitamos una necesidad, partir de una necesidad. Creo que todos los que están acá buscan algo, buscan una respuesta o buscan ampliar sus conocimientos, un interés. La motivación nos lleva a la acción y luego a un proceso de aprendizaje. Vamos a ver un video introductorio de lo que es el autismo. Es un video que creo que más que introductorio debería ser un video reflexivo. Es un video hermoso. Lo van a tener también ustedes en ese material de estudio para que lo puedan volver a ver o si tienen pacientes lo puedan compartir con ellos. Vamos a ver este corto video y ya iniciamos la clase teórica. Y teníamos este eh, video, es muy bonito, es bastante bonito. Eh, Hay algo que yo rescato mucho del video y es que nos dice que todos somos diferentes y realmente es verdad. Cuando yo en el diplomado hablo o menciono la palabra normalidad, la normalidad es solamente un término que lo podríamos describir, solo un término estadístico. Lo normal no es que sea lo correcto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros de pronto en la sociedad hemos
tomado la palabra normal, y lo pongo entre comillas normal, porque como les digo nuevamente es un término que pues nosotros lo utilizamos más que todo para lo estadístico, ¿cierto? Lo normal es lo que está en la media poblacional, y lo que se sale de la media de pronto es lo atípico. Entonces, mencionaba el video una palabra muy importante, o más bien una frase muy importante, que nos dice que todos somos diferentes. Y es cierto, todos somos diferentes. Habrán personas que se acerquen más que otras a la media poblacional, pero el hecho de que una persona se desvíe de esa media poblacional, de ese término estadístico, no quiere decir que sea incorrecto. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Vamos a eh, nuestro primer tema. Esto es muy importante, este video no tiene sonido para que de pronto no se preocupen, y es la siguiente palabra: la ética profesional lo es todo. No solamente para los profesionales del área de la salud, lo hablo a nivel general. Tengo esta frase y creo que es muy importante, y es la siguiente: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Cuando estamos trabajando, sobre todo en el área de la salud, nosotros no nos podemos olvidar que no estamos trabajando con el diagnóstico, estamos trabajando con la persona que tiene un diagnóstico, sea cual sea el diagnóstico: ansiedad, depresión, estrés postraumático, TDAH, TEA, autismo, pues. Entonces, es importante entender que más allá de la persona está el diagnóstico. No hay que anteponer el diagnóstico a la persona. Eso es algo que siempre debemos tener en cuenta, y es algo que a lo largo del diplomado quiero que igual retomemos esta frase, que aunque las características que vamos a nombrar acá hacen parte de o engloban lo que es el autismo, no define a una persona con autismo. Otra frase: la neurociencia es, por mucho, la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Creo que esa frase complementa bastante bien el, el video que nosotros estábamos viendo, el primer video reflexivo que les coloqué. Vamos con uno, ya, este sí es reflexivo, a este sí quiero entonces que participemos, que coloquen sus pensamientos del video que vamos a ver a continuación, para poder iniciar la temática. Este, este video sí que nos deja un mensaje reflexivo. Es un video muy bonito, realmente es un cortometraje, es un cortometraje francés. Pudieron ver abajo la traducción. Este video creo que es incluso más fascinante que el anterior, o por lo menos me gusta más a mí, en el sentido de que, a pesar de que es un cortometraje que es animado, que de pronto el protagonista es un niño, pues nos da una mirada reflexiva, nos da una mirada muy profunda. De hecho es una mirada creo que pues conmovedora, sobre lo que es el autismo, sobre lo que son esas perspectivas, de cómo un niño a eso de los 8 años y medio, pues a través del relato, ustedes pudieron ver ahí bueno, por acá me están preguntando cómo se llama el video. Se llama Los zapatos de Louis. Es muy bonito, bastante bonito. Los zapatos de Louis, así lo pueden encontrar. Es muy bonito. Eh, lo que les mencionaba es que Luis, que es el protagonista, nos muestra cómo lo que el mundo, o más bien cómo lo que lo rodea es completamente percibido diferente, cómo entonces tiene esos desafíos, cómo son esas emociones diferentes, cómo experimenta las emociones diferentes en su cotidianidad. Entonces es una narrativa que lo que hace es permitirnos empatizar. Por eso se llama Los zapatos de Louis, porque el término genérico de lo que es la empatía
viene de ponerse en los zapatos del otro, la empatía va más allá de eso, eso es algo que quiero que tengan muy claro, pero sí nos permite comprender esas particularidades de un niño de 8 años desde el trastorno del espectro autista. Entonces, es una historia que nos destaca realmente lo que es la importancia de tener una buena inclusión educativa, de tener una empatía, nos muestra cómo esos gestos tan pequeños de comprensión, pues van a tener un impacto significativo para las personas que día con día tienen autismo, viven con autismo, se enfrentan de pronto a los desafíos de un mundo neurotípico y pues nos muestra realmente ese cortometraje, pues esa reflexión. Entonces, el mundo hoy en día está diseñado para personas no neurotípicas, es decir, para personas neurotípicas, y nos invita a cómo nosotros incluso debemos enfrentarnos a esa neurodiversidad. Entonces nos recuerda la necesidad de construir un entorno que sea más inclusivo, un entorno mucho más comprensivo, que cuando nos ponemos en eso, en los zapatos del otro, en los zapatos en este caso pues de Luis, de una persona con autismo, la idea es que podamos derribar esas barreras y fomentar al fin y al cabo una sensación, una sociedad un poco más inclusiva. Vamos a ver un poco de historia de la humanidad, del trastorno del espectro autista. Esa perspectiva del autismo ha cambiado considerablemente con el tiempo. De hecho, esta frase nos dice, y que esta frase pues como que nos acerca a la realidad, y es la siguiente: a veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido, ni que nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos. Resulta que el autismo como tal fue reconocido apenas en 1980, es decir, anteriormente ya se hablaba de personas con autismo, ya se conocían personas con autismo, solamente que en ese manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales no se había incluido como tal. Fue apenas en el año 1980 que el diagnóstico ya tomó más importancia, ya tomó de pronto popularidad y se incluyó en el Manual Diagnóstico y Estadístico. Actualmente la versión que tenemos es una versión del DSM-5-TR para un adecuado examen diagnóstico, y que los criterios diagnósticos que se conocían, por ejemplo, en 1980, los que hoy en día se conocen, son completamente diferentes. Antes, en 1980, pues el autismo era considerado incluso como otro tipo de nombre, estaba vinculado directamente con lo que era la discapacidad. Hoy en día ya no. Ya no existen esas subcategorías que existían en el DSM-4, es decir, en la versión anterior ya no existe o ya no se nombra como Asperger, ya no se nombra trastorno desintegrativo infantil, ya no están esas subcategorías. Ya ahora se habla de un único diagnóstico que es trastorno del espectro autista, y lo que cambia son los niveles de ayuda que requiere la persona. Nivel uno requiere menos ayuda, nivel 2 es una ayuda media, requiere apoyo en la vida cotidiana, pero el nivel 3 requiere un apoyo muy sustancial. Es un apoyo mucho más profundo. Entonces ya no se habla de esas subcategorías, sino que ya se habla de los niveles de apoyo que requiere la persona que se diagnostica con autismo. Entender la historia del autismo en la historia de la humanidad es importantísima. Entender esa percepción del diagnóstico, por lo que yo les he dicho. Pues al que les dije al principio, muchos em, de los mitos que existen hoy en día en la historia de la humanidad del autismo provienen también de tiempo atrás. Por ejemplo, la historia del autismo en la historia de la humanidad es importante comprenderla porque realmente a lo largo del tiempo, pues, por ejemplo, la evolución del diagnóstico de 1911, que se empieza a acuñar el término, hasta hoy en día, 2025, ha cambiado considerablemente. La comprensión del autismo ha cambiado. Ya no se habla, por ejemplo, de un autismo
vinculado a una esquizofrenia, ya no se habla de un autismo, por ejemplo, vinculado solamente a una discapacidad intelectual. Han habido cambios importantes a nivel social, es decir, históricamente las personas con autismo fueron malinterpretadas, las personas con autismo han sido desafortunadamente excluidas y que en algunas culturas y en algunas épocas pues se han considerado entre comillas extrañas erróneamente. Entonces, el hecho de conocer la historia nos permite saber qué avances hemos tenido en las investigaciones del autismo. Lo que yo les mencionaba ahora, había una teoría que era la teoría de las madres nevera. Esta teoría de las madres nevera es una teoría obsoleta que, pues, que lo que hacía era culpar a las madres por el autismo de sus hijos. Es un enfoque que realmente ya no existe. Afortunadamente hoy en día hay unas consideraciones muy sólidas a nivel genético, a nivel de la neurociencia, a nivel de ese neurodesarrollo temprano, que nos han permitido cambiar desde esa perspectiva de madres nevera hasta la parte que hoy en día conocemos y es que el autismo tiene una alta carga genética. Entonces, ese impacto de los cambios que hemos tenido en el autismo, de esos cambios en los conocimientos del autismo, pues nos han permitido también abordarlo de manera diferente, entenderlo de manera diferente, comprenderlo, por ejemplo, de manera diferente. Hoy en día ya se tiene un mejor conocimiento para ese diagnóstico, eh, mientras que antes, por ejemplo, desafortunadamente, esperen un momento, acá veo algunos comentarios, voy a ver algunos comentarios. Si ven una gran pantalla o un gran recuadro negro en la mitad, es porque tengo abierto el chat. Eh, bueno, ya les voy a responder algunas preguntas. Entonces, lo que les mencionaba y es que nos ha dado un gran impacto, nos ha dado también pues un nuevo término, no es un término acuñado clínicamente, pero es un término social que es el término de la neurodiversidad. La neurodiversidad es un enfoque entonces donde las personas con autismo se sienten cómodas, donde entonces experimentar formas diferentes de la vida pues es igualmente valioso, que el mundo realmente ha tenido un cambio histórico importante. Yo quiero mostrarles un cortometraje, de hecho es un cortometraje de una película muy bonita que se la recomiendo mucho. La película se llama Mary y Max. Es una película que creo que está en algunas plataformas While de I was in a streaming, mental creo, pues institution, sé que cambia con, pues como con los países ese permiso, pero se la recomiendo bastante, así se llama Mary y Max. La vamos a ver. Yo quiero que tengan muy en cuenta algo y es que, bueno, acá la persona estaba hablando que estaba en un hospital psiquiátrico. A él lo diagnostican con autismo, pero en ese entonces recuerden que igual está inspirada hace mucho tiempo, le hablaban entonces de Asperger. Ya recuerden que no se habla de Asperger, no se habla del término, cambia en el año 2013 con el nuevo DSM, pero para que ustedes vean cómo ha sido de pronto esa perspectiva o ese cambio de perspectiva histórico. Miren que pues, es una película que se la recomiendo mucho, mucho, pues no, el tema central no es el autismo, pero sí se tocan de pronto muchas aristas relacionadas con el trastorno del espectro autista. En este caso, él nos estaba explicando cómo una persona con autismo, miren que él decía, fue diagnosticado con un nuevo síndrome que se llama trastorno, bueno, síndrome de Asperger. Recuerden que pues ya hoy en día no se habla así, igual la película fue inspirada en ese tiempo. Y muchas personas, incluso por más funcionales que fueran, eran internadas en clínicas psiquiátricas, en hospitales psiquiátricos. En ese entonces, pues no tenían de pronto los mejores conocimientos, no tenían los mejores tratos y ha evolucionado bastante el término y eso es muy importante considerarlo hoy en día y no volver a repetir
de pronto esa historia que pues ya pasó. Pero no solamente es importante entender la historia de la humanidad en cuanto al autismo, sino también de la persona como un individuo con autismo. La historia es muy importante, la historia en cuanto la historia clínica, por ejemplo, es decir, esa detección temprana, entender la historia y también acá aprovecho para responder una pregunta que me estaban haciendo de si el autismo se configura desde la niñez. Sí, el autismo, de hecho, para poder tener un diagnóstico certero de trastorno del espectro autista es que haya aparecido desde las primeras etapas tempranas de la vida. No puedo diagnosticar jamás una persona con autismo, por ejemplo, sí, o sea, se puede diagnosticar en la adultez, sí, pero no es que se diagnostique y que la persona de la noche a la mañana haya tenido una sintomatología parecida a la del autismo, no, debe estar presente desde las tempranas, pues desde las edades juveniles, y que pues también es entender que de hecho nos permite identificar cuáles son esos patrones claves desde la vida temprana. Es decir, a través de la historia del desarrollo cerebral, a través de la historia del niño, de la niña, esos hitos del lenguaje, cómo ha sido la interacción social, cómo son o si han habido o no conductas repetitivas. Nosotros como profesionales y también la parte de los docentes pueden detectar esos signos tempranos de trastorno del espectro autista. Si hay una diferencia en cómo se está configurando el lenguaje, por ejemplo, de un niño con autismo, a diferencia del resto de los niños. Y que también es muy importante entender el contexto social y el contexto familiar. Esa historia de las interacciones sociales, esa historia de las interacciones familiares son cruciales para que podamos comprender cómo el entorno en el que nosotros estamos influyen en la manifestación de los síntomas. Por ejemplo, algunos comportamientos de muchas personas con autismo se pueden intensificar, se pueden hacerse mucho más alto en situaciones de estrés o en situaciones de cambio de entorno familiar. Entonces, es muy importante tener en cuenta la historia de la persona y la historia de la humanidad. Veamos de dónde proviene el término. El término autismo resulta que no es nuevo, viene desde hace ya algún tiempo, desde 1911, con una persona que lo empieza a acuñar, que fue Eugene Bleuler. Él fue un psiquiatra suizo. Él acuña el término que, pues el término en sí mismo, siempre lo digo, de pronto trae consigo eh, un pensamiento erróneo de lo que es el autismo, porque miren la palabra. El autismo deriva de la palabra griega autos, que significa sí mismo o en sí mismo. El autismo no es ensimismamiento, eso es algo que debemos tener muy claro, pero que desafortunadamente pues fue el término que se empezó a acuñar. Entonces, este término empezó Eugene Bleuler a utilizarlo para poder describir uno de los síntomas relacionados con la esquizofrenia infantil, con la esquizofrenia. Entonces él quería referirse a una tendencia de retirarse del contacto social, de vivir en un mundo interno de fantasía. Eso es erróneo, recuerden la época, 1911. Ya después, con dos psiquiatras que creo que ya los han empezado a nombrar, pues los han escuchado, que fue Leo Kanner y Hans Asperger, cambia el término, ya se vuelve de pronto un poco más centrado a lo que es la realidad hoy en día, y, y pues tenemos obviamente eh, diferencias. En la historia de la humanidad han existido muchas personas con casos de trastorno del espectro autista. Siempre, desde que el ser humano pisó la tierra, creería yo, han habido unas configuraciones cerebrales que son diferentes a la normalidad. Recuerden que normalidad me refiero a, eh, a, a un término, pues, en cuanto lo, lo estadístico. Entonces, siempre han habido personas con autismo, siempre han habido reportes de personas con autismo. De hecho, acá
Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en 1747 existió una persona que, pues aunque no fue diagnosticado certeramente con trastorno del espectro autista, cuando se lee la biografía, cuando se leen de pronto textos relacionados con Hawk Blair, uno se da cuenta que realmente había un autismo. Para que lo lean, lo pueden buscar, es muy interesante. Hubo otro en 1798 que también es muy conocido y muy debatido, que fue el niño salvaje de Aveirón. De hecho, lo apodaron Víctor o lo bautizaron como Víctor. Eh, Víctor fue un niño que fue rescatado bueno, rescatado digo yo, de lo boscoso, de lo selvático. Fue un niño que creció muy feral. Cuando me refiero a feral es que pues no tuvo una mamá o un papá o alguien significativo que le pudiera enseñar el lenguaje, que le pudiera explicar las formas sociales. No tuvo pues como mucha exposición a lo social. Hoy en día sigue siendo un debate, pues nunca lo sabremos, nunca sabremos si fue una persona con autismo o no. Puede que sí, puede que no, eso ya de pronto pues ya, ya se queda solo a debate, pero pues también está relacionado con muchas personas creen que tiene autismo. De hecho, de él se hizo una película. Lo pueden encontrar así. La película es esta, El Pequeño Salvaje. La película es de 1970, para que la puedan ver, la puedan buscar. Es una película francesa, de hecho, para que entonces lo puedan conocer. Resulta que en 1906 hubo un psiquiatra italiano que es Santé, que definió erróneamente, nuevamente reitero erróneamente, lo que era el autismo. Él nos dice que el autismo tenía que ver con una demencia precoz. Desde ahí empezó a utilizar mal el término y nos dice la siguiente definición. Van a ver que de esta definición podemos rescatar algunas, no todas, de las características que hoy en día incluso conocemos o que podemos entender del autismo. Nos dice lo siguiente: distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva, una disyunción entre inteligencia y autocontrol, comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa o carcajada explosiva, mutismo, tendencia a los monólogos, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes, aversión a hacer cualquier forma de trabajo, uso inconsistente del lenguaje, tics verbales y repetición de palabras. Si nosotros rescatamos realmente lo que pues nos decía eh, Santé, hay muchas características que se pueden rescatar hoy en día del autismo, pero que realmente pues se tergiversó muchísimo en el sentido de que pues no es una esquizofrenia infantil. Tenemos a Leo Kanner, que yo se los mencioné ahora, él es importantísimo. Resulta que Leo Kanner fue la primera persona que empezó de pronto a estudiar bien lo que era el autismo. Con Leo Kanner se dio una partida formal de lo que es el estudio moderno del trastorno del espectro autista que se conoce hoy en día. De hecho, él hizo varias investigaciones. En 1943, él empieza a publicar este artículo científico que se llama Trastorno autista del contacto afectivo, donde entonces, pues la muestra poblacional tampoco es que fuera muy grande, pero igual estudió a 11 niños pacientes de él que compartían características, pues que de pronto no coincidían en ese caso con ningún diagnóstico conocido en el momento. De hecho, la primera persona diagnosticada con autismo fue Donald Triplett. Donald Triplett, desafortunadamente, pues fallece en el año 2023. Acá está una fotografía de los últimos días o de los últimos años de Donald Triplett, una persona muy interesante, una persona que, como les digo, fue la primera persona diagnosticada con autismo por lo que fue Leo Kanner, y habían unas características en Donald Triplett que se empezaron a ver desde muy pequeño, donde Leo Kanner empezó a describir. Entonces, ¿qué nos decía Leo Kanner?
que había un aislamiento social desde muy pequeño, que había un rechazo al contacto físico, que había un lenguaje repetitivo y un lenguaje que no era tan funcional, que habían intereses restringidos, números, letras. eh, y pues también recuerden que Leo Kanner estudió a 11 niños a su vez. Entonces, Leo Kanner realmente empieza a identificar esos síntomas nucleares que hoy en día pueden ser muy parecidos a lo que es el autismo, el trastorno del espectro autista, lo que es entonces que pues hay obviamente pues como un deseo por la invariabilidad, lo que es también alteraciones en el lenguaje, las habilidades cognitivas que son desiguales. Hay personas que son muy buenas en algunas cosas y otras que de pronto no son tantas, y que Leo Kanner o Kanner, como también otros le pronuncian, nos permite distinguir o nos permitió distinguir el autismo de una condición psiquiátrica como lo que era, por ejemplo, el, la esquizofrenia infantil. Entonces, gracias a él, gracias a Leo Kanner, es que nosotros tenemos un conocimiento de que no es esquizofrenia infantil. Eso es algo fundamental, realmente pues fue un salto importantísimo a, a la ciencia de hoy en día. Ya voy a responder algunas preguntas que ustedes, pues que veo por acá, todavía no las he querido responder para de pronto no desorganizar el tema y poder continuar. Yo quiero que veamos una breve historia del autismo que nos presenta Leo Kanner. De hecho, Leo Kanner fue una persona, o es una persona, porque pues igual se sigue nombrando, muy importante para lo que es la historia del autismo. Igual, eh, al fin y al cabo, fue la primera persona en diagnosticar correctamente a Donald Triplett. Recuerden que Donald Triplett, pues fue esa persona que generó como ese avance para entender un poco más qué era el trastorno del espectro autista. Leo Kanner realmente nos da todo un avance, todo un conocimiento sobre lo que es el trastorno del espectro. Hay una diferencia importante a partir de allí, a partir de la fecha, a partir de Leo Kanner se empezaron a generar muchas teorías, empezaron también a establecer muchos parámetros para poder entender qué pasaba en el trastorno del espectro autista. De hecho, gracias a Leo Kanner y con Hans Asperger también, nosotros traemos dos o tenemos pues en el conocimiento del autismo dos corrientes. Una corriente que es la corriente sociocognitiva y otra corriente que es la neurocognitiva, que esas dos corrientes pues nos permiten como tal entender qué es el autismo. Es decir, bueno, y por acá hay unos comentarios muy importantes. Gloria nos dice, en conclusión, no hay autistas o eso no es una enfermedad que sitúa a la persona como discapacidad. Sí, sí hay personas con autismo. Como tal, no se habla del autismo como una enfermedad, ¿sí? Sino un trastorno del neurodesarrollo, una configuración que viene desde la ontogenia del sistema nervioso. No todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual, eso es algo muy importante. Recuerden que hay una variabilidad o una neurovariabilidad en el trastorno del espectro. Entonces, no toda persona con autismo tiene discapacidad intelectual. Sí, bueno, por acá hay otra pregunta. ¿A qué edad más o menos se está diagnosticando el autismo? El autismo se empieza a diagnosticar a partir de los 2 años. Bueno, por acá hay otro comentario de Sonia. Tengo un niño diagnosticado con autismo desde los 6 meses. Bueno, Sonia, realmente un diagnóstico formal, cuando me refiero formal, es con la aplicación pues de pruebas como el A22, el ADR y otras pruebas que son a partir el A22 de los 12 meses en adelante hasta la adultez, y el ADI, que es una entrevista diagnóstica más para pues los cuidadores o los padres a partir de los 2 años. Pues mi recomendación es que pueda de pronto continuar con ese seguimiento a los 6 meses, aunque sí se pueden ver ciertos signos de alarma, pues no es un diagnóstico confiable, porque igual no se ha terminado de configurar muchas cosas del neurodesarrollo. A los 2 años es que se empieza a clarificar un poco si es autismo o viene siendo otra característica diferente, porque de hecho el autismo
y eso también pues lo vamos a ver en el diplomado, se puede confundir con otro tipo de diagnósticos. No siempre es un autismo cuando de pronto tienen pues como alguna alteración en el lenguaje o alguna alteración en en la socialización. Sí, a los 2 años puede ser diagnosticado con autismo. Blanca, que Blanca nos preguntaba si a los 2 años ya se puede em, diagnosticar. Cecilia nos pregunta, ¿la mayoría son varones por los cromosomas? No. Hoy en día, aunque el autismo tiene pues una alta carga genética, a diferencia de los síndromes, que son diferentes a un diagnóstico como tal del neurodesarrollo, esto también lo vamos a ver, lo que es, por ejemplo, el síndrome de Rett, el síndrome de Angelman, el síndrome de X frágil, que pues el X frágil tiene mucha concomitancia con autismo. eh, el síndrome de Prader-Willis, entre otros que nosotros vamos a conocer, el autismo no tiene una preferencia, digámoslo, a nivel de varón o mujer. Hoy en día ya se conoce mucho más que las diferencias diagnósticas entre autismo, por ejemplo, en mujer y varones, pues son diferentes, pero realmente no es que existan más varones con autismo que mujeres, es más bien como en la capacidad diagnóstica de. Bueno, voy entonces a eh, ver algunas, bueno, algunas preguntas se han repetido. Mañana con más tiempo las vamos a ir dando pues como celeridad y respuesta a eso. Recuerden que yo les dije que es muy importante que se queden a eso. Ya pues ya se conectó nuestro coordinador para que él les dé esas respuestas a esas inquietudes más de corte administrativo, para que entonces no se vayan a desconectar. Recuerden que todas las clases quedan grabadas. Mañana nos vamos a volver a ver. Hola Cordy, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le Muy fue? bien, ¿y usted? Bien, todo en orden. Sí, muy bien. Bueno, lo dejo con los estudiantes. Listo, profe, que descanse. Entonces mañana nos vemos en la segunda clase. Listo, que estén muy Listo, bien. Chao, nos listo, profe. vemos. Estimados, ¿cómo están? Espérenme a ver si... Ah, sí, el chat está habilitado. Estimados, vengan, no se preocupen, ¿sí? Digamos que las dudas bueno, que me pude dar cuenta que colocaron en el chat, guárdenlas y apenas estamos empezando, ¿sí? Así que tranquilos, no se preocupen que todos los días en las clases la docente Ana María habilita el chat por ciertos momentos para que ustedes le hagan consultas, ¿listo? Así que no se preocupen, ¿va? No se preocupen. Bueno, estimados, cuéntenme algo. ¿Me ven y me escuchan bien? ¿Sí? Eso primero que todo. ¿Me ven y me escuchan bien? ¿Sí? Listo. Ahora cuéntenme, ¿cómo les pareció la clase? Yo sé que la clase de hoy fue más corta porque es la primera, ¿sí? Pero ya ustedes pueden tener como una percepción de lo que van a recibir, ¿sí? ¿Cómo les pareció? Cuéntenme. Bien, ¿cierto? Ah, ok. Listo. Estimados, vean, la docente Ana María, este es el diplomado de autismo número 28 que ella está dictando, ¿sí? Es decir, lo hemos dictado 27 veces antes y siempre nos ha ido muy bien. Entonces, yo sé que esta formación les va a gustar mucho, ¿sí? Bueno, estimados, vamos a empezar ya para que ustedes tengan toda la información, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a deshabilitar el chat, ¿va? Explico todo lo que les traigo, toda la información que les traigo, ¿sí? Y al final vuelvo a habilitar el chat por si de pronto a ustedes les quedan alguna duda, que no creo, ¿sí? Lo que necesito ahora simplemente es que hagamos un esfuerzo y nos concentremos y me presten muchísima atención, ¿sí? Yo voy a tratar de ser breve y bastante claro en toda la información para que ustedes ya queden con todo claro. ¿Listo, estimados? Entonces, comprendido, ¿va? Voy a deshabilitar el chat y al final cuando culmine lo habilito, ¿sí? ¿Listo? ¿Va? Coméntenme en el chat si se comprendió bien, ¿sí? Listo. Entonces, solo les pido eso, estimados. Atentos a todo lo que les voy a mostrar y a todo lo que les voy diciendo. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a empezar. Coméntenme también, venga, espérenme, antes de deshabilitar. ¿Ven ahí la presentación? ¿Sí? Ya la coloco grande, ¿sí? Sino que
Simplemente es para ver si ven la pantalla, ¿sí? Listo. Bueno, va, estimados. Entonces ya saben, ¿sí? Ahorita entonces cuando culmine habilito el chat nuevamente, ¿listo? Para que no se preocupen por eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación, estimados? Vamos a hablar un poquito de la corporación, ¿sí? Para que ustedes conozcan quién es la empresa que está detrás de todas estas formaciones, ¿sí? De todos estos profesionales que todos los días los capacitan a ustedes, ¿va? Primero vamos a hablar un poquito de la institución. En eso no me demoro mucho, por ahí 2, 3 minuticos. Y ya después pasamos a la invitación que se les hizo y a la oferta de los certificados que se le tienen. Son dos ofertas, ¿sí? Recuerden que, digamos, desde que se les ha convocado desde la página web, desde donde vienen, desde todas las redes sociales, siempre se les informó que la formación, es decir, todas las clases son gratuitas, ¿sí? Y está la opción de que ustedes reciban el material de estudio y uno de los dos certificados que yo les voy a mostrar a continuación, dependiendo de la cantidad de horas que necesiten ustedes para certificarse, ¿sí? Y eso tiene un costo muy económico, pero no quiere decir, estimados, que si no se certifican, o sea, se tienen que retirar. No, recuerden que todas las clases son gratis. Es decir, todo el mundo acá, aporte o no, recibe las mismas clases en vivo en la misma sala con la docente Ana María. Todos asisten a la misma clase. Listo, estimados, para que eso lo tengan muy presente. Entonces voy a proceder ya. Em, Les comparto esto acá en el chat y ya empezamos. Entonces, como les venía comentando, lo que vamos a hacer es hablar primero de la institución. Les estoy compartiendo acá datos generales y ya luego empezamos, ¿sí? Bueno, entonces yo me voy presentando, estimados, para todos ustedes. Mi nombre es Iván Javid, yo soy uno de los socios y directivos de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, ¿sí? Yo soy la persona que los ha estado invitando desde redes sociales, ¿sí? Para que ustedes se vinculen a esta gran formación, ¿sí? ¿Por qué digo gran formación? Vea, estimados, es una formación que nos solicitan muchísimo, muchísimo, nos las piden, ¿sí? Y siempre hay muchas personas, aparte de pedir la formación, que la realizan, ¿sí? Entonces, para mí, o bueno, y también para la institución, para la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, es muy grato siempre brindarles a ustedes formaciones que de verdad ustedes necesiten, ¿sí? Esta formación no solamente va dirigido a personas que sean psicólogos o educadores, va dirigido a cualquier público, ¿sí? Cualquier público, para cualquier persona de cualquier carrera, de cualquier estudio, ¿sí? Lo que sí, estimado, es que para certificarse, mínimamente deben tener un título de bachiller, ¿sí? De colegio, ¿listo? De ahí en adelante pueden ser estudiantes de cualquier carrera, pueden dedicarse, o sea, pueden tener cualquier profesión y dedicarse a lo que ustedes estén haciendo ahora mismo. No hay requisito de que tengan alguna formación base ni nada, no. Simplemente que sean bachilleres, ¿sí? Porque acá el ministerio nos pide eso para poder nosotros certificar, ¿sí? Eso es lo único, ¿ya? De resto, cualquier persona puede hacer la formación, ¿listo? Entonces ya saben eso, ¿listo, estimados? Bueno, vamos a retomar la presentación, ¿sí? Como les comentaba, soy uno de los socios y directivos de la corporación, ¿sí? Esto es una empresa privada acá en Colombia que ya tiene 25 años, ¿sí? La fundó el doctor Luis Carlos Prada Prada en el año 2000, ¿sí? De hecho, este año en marzo cumplimos los 25 años. ¿Listo? Nos dedicamos a dar capacitaciones en cualquier área del conocimiento, ¿sí? Pero nuestra fortaleza está más que todo en el área de la salud. Toda la parte de primeros auxilios, toda la parte, bueno, medicina, psicología, neuropsicología. También tenemos muchas formaciones en los que son auditorías y en la parte administrativa también. ¿Listo? Entonces, estimados, bienvenidos nuevamente. Bueno, comentándoles, 25 años ya capacitamos en cualquier rama del conocimiento, ¿sí? Estamos amparados por un decreto a nivel nacional acá en Colombia, que es el decreto 1075. Ese es el decreto que aquí a nivel nacional, aquí en Colombia, dicta todas las condiciones de educación de nuestro país, ¿sí? Aunque nosotros somos una empresa colombiana, las formaciones, el 98% de las formaciones que nosotros ofrecemos son formaciones a nivel internacional, es decir, que el conocimiento es universal. ¿Listo, estimados? Entonces, para que eso lo tengan presente, no importa que sean de otro país, ¿sí? Se pueden certificar, aunque nosotros seamos una empresa colombiana. ¿Listo? Entonces, yo más adelante les explico esa parte de la validez de los certificados para que lo tengan claro también. ¿Listo? Bueno, estimados, continuemos.
¿Qué más les compartí allí en el chat de Zoom? Bueno, aparte de las redes sociales, les compartí nuestro número de identificación tributario. ¿Ese número cuál es? 830-086-471. Estimados, vean, ¿para qué les comparto yo ese número de identificación tributario? Para que todos ustedes en la página web del Registro Único Empresarial y Social de Colombia, ¿sí? El que ven allí, rues.org.co, ¿sí? Ustedes, todos ustedes, los que pueden ingresar, ingresan a esa página web y nos pueden verificar a nosotros como empresa privada de aquí de Colombia, ¿sí? ¿Por qué les comparto toda esta información, estimados? Para que ustedes tengan esa tranquilidad, para que ustedes sepan que una empresa de experiencia, ¿sí? Y de mucho prestigio los está capacitando, ¿sí? A través de la profesional Ana María Velázquez. Listo, estimados. Entonces, eso es muy importante a la hora de ustedes conocernos y saber quiénes somos nosotros, ¿sí? Bueno. ¿Qué les compartí allí? El segundo mensaje, estimados, el acceso a cada una de nuestras redes sociales, que en esta diapositiva se las voy a resumir. ¿Listo? ¿Por qué les comparto las redes sociales, estimados? Porque hoy en día, ¿sí? Hoy en día, para cualquier empresa en el mundo, ¿sí? Las redes sociales hace parte importante de la carta de presentación, ¿sí? De cualquier empresa, ¿va? Entonces, aquí les voy a hacer un breve resumen. Eh, en Facebook, que es nuestra principal comunidad o red social, tenemos 387.000 seguidores, ¿sí? Pero ¿cuál es el dato más importante, estimados? A nosotros, Facebook nos calificó con el máximo puntaje que esta comunidad le puede dar a cualquier empresa de educación, ¿sí? Esa calificación es 5 de 5, o sea, es decir, es el máximo puntaje que nos otorgaron y lo que quiere decir es que algo estamos haciendo bien durante, bueno, todos estos años de servicio educativo que les hemos brindado a todos ustedes, ¿sí? Y también se traduce en una recomendación del 100% soportado en miles de comentarios positivos que hemos tenido acá. ¿Listo? Vámonos con la segunda red social, estimados. Y aquí va, digamos, como que la primera información importante, pero ya de la formación en sí, de las clases como tal, ¿sí? Nosotros en YouTube subimos todas las grabaciones, ¿sí? De cada sesión. Es decir, esta sesión se está grabando. Listo, estimados. Entonces, mañana el coordinador Joaquín Lora, en horas de la mañana, les comparte la sesión grabada de hoy, ¿sí? Directo de Zoom. Pero todas las clases les va a quedar para siempre digamos, en una lista de reproducción dentro de nuestro canal de YouTube y se va a llamar Autismo y otros trastornos infantiles, cohorte número 28, ¿sí? Y allí van a encontrar los 9 encuentros, las 9 sesiones, disculpen allí, o bueno, valga la redundancia, todas las 9 sesiones, listo, estimados, para que eso lo tengan presente. Y de allí no se les va a borrar nunca, ¿va? Pero todos los días se les comparte también en los grupos de WhatsApp en los que ustedes ya están vinculados, listo, para que eso lo tengan presente. ¿Qué más tenemos acá en YouTube, estimados? Tenemos cerca de los 160.000 suscriptores ya, pero también es importante que sepan que dentro de la playlist o lista de reproducción de nuestro canal de YouTube van a tener miles de diplomados allí con acceso gratuito a todas las clases, ¿sí? Esas grabaciones son gratuitas. Listo, estimados, para que eso lo tengan presente allí. Bueno, por último, nuestras dos redes sociales más recientes, nuestro canal de, bueno, nuestro perfil de TikTok e Instagram. En ambas redes sociales manejamos un contenido educativo, un contenido de entretenimiento y de tips o consejos también, de consejos del día a día, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos en TikTok? Tenemos cerca de los 30.000 seguidores y un poquito más de los 30.000 likes. ¿Y qué tenemos acá en Instagram? Tenemos 2.200 publicaciones y más de 307.000 seguidores. Estimados, vean. Sumando todas las redes sociales, tenemos un poco más de 860.000 seguidores, que es un número bastante alto, considerable nuestra cifra de seguidores. Y vamos creciendo todos los días, estimados. Listo. Entonces, sí es importante que nos sigan. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan enterando de formaciones que vamos ofertando todos los días y también para que nos conozcan un poco más. Listo, estimados. Entonces, ya saben, allí en el chat de Zoom tienen el acceso a cada una de nuestras redes sociales. Bueno, estimados, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla? Diferentes alianzas y convenios que hemos desarrollado durante todos estos años. Tenemos dos convenios con dos certificadoras a nivel internacional, APLUS y Certiproof. Tenemos un convenio con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation. Tenemos con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia, y tenemos tres convenios con tres instituciones de educación, una en Colombia con la FED, ¿sí? Otro con la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú y otro con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. ¿Listo? Estimados, ahora sí vamos a hablar de la invitación que se les hizo, ¿cierto? Recuerden,
Es una formación que consta de 9 encuentros. Ya hoy fue el primer encuentro, ¿sí? Quedan otros 8 encuentros que son desde mañana hasta el sábado 15 de noviembre. ¿Listo? Como les mencioné ahorita, es una formación en autismo que ya es la cohorte número 28. O sea, es decir, hemos dado 28 veces con esta formación. Listo. Empezamos hoy, que es jueves 6 de noviembre, y terminamos el sábado de la semana de arriba, la semana entrante, que es 15 de noviembre. ¿Sí? El día domingo, este domingo no hay sesión. Listo. Estimados, ¿cuál es el horario de clases? A la misma hora que se conectaron hoy, se conectan en día de semana, es decir, de lunes a viernes. ¿Listo? Y los dos sábados, este sábado que viene y el sábado de la semana entrante, que es la última clase, es a las 9 de la mañana, ¿sí? Todas las sesiones tienen un promedio de duración de 3 horas y media, ¿sí? Y cada encuentro tiene un receso de 15 minuticos. Hoy no hubo receso, estimados, porque como es la primera clase y yo estoy haciendo esta intervención, digamos que no lo hay. Pero desde mañana hasta el último día, sí, todas las clases van a tener el receso de 15 minuticos para que ustedes se despejen un poquito la cabeza, vayan, coman algo, vayan al baño o tomen agua, ¿cierto? Entonces, eso también les ayuda a que se despejen un poco y puedan estar preparados para la segunda parte de cada sesión, ¿sí? Es una formación que es intensiva, estimados, pero la idea de esto es que aparte de compartirles todo el conocimiento, ¿sí? De todas las clases de todos los días, ustedes se puedan certificar de una manera rápida, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces ya saben, estimados, todas las clases son gratis y las sesiones grabadas de cada clase en vivo también son gratuitas. ¿Listo? Recuerden, hay dos opciones de certificarse, ¿sí? Ahorita les hablo de eso, pero eso sí tiene un costo muy económico. Ya les voy a hablar de esa parte. ¿Listo? Recuerden, estimados, si las personas, si no se quieren certificar, digamos, no hay problema. O sea, no se tienen que retirar de todas las clases. No se preocupen por eso. Recuerden lo que les mencioné desde el inicio. Todos acceden a la misma sala, todos acceden al mismo conocimiento en vivo, con la misma docente Ana María, a la misma hora, ¿sí? Listo, para que eso lo tengan muy presente allí. Simplemente que, ¿de qué se sostiene la corporación? Del aporte que hacen los alumnos que necesitan el certificado, ¿sí? Y el material de estudio, que es un material muy completo. Ese material de estudio, ¿qué es? Aparte de todas las diapositivas, ¿sí? De todos los días que usa la docente Ana María, ella les comparte acceso a videos, acceso a artículos de investigación y de revistas indexadas y también, digamos, muchas lecturas en PDF que complementan todo lo que ustedes ven en cada clase, ¿sí? Entonces, ese material y uno de los dos certificados, eso es lo que tiene costo. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan claro allí. Vamos a continuar, estimados. ¿Qué vemos en pantalla? El contenido que van a abordar. Ya hoy están, digamos, están abordando el módulo uno. Cuando culminen ese módulo van al módulo 2. Bueno, el módulo uno fue introductorio, ¿sí? O es introductorio. Terminan esos temas, van al módulo 2, que es la parte de neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el TEA y otros trastornos infantiles, ¿sí? Van a ver 4 temas allí. Cuando terminen esos 4 temas, van al módulo 3, que es la parte de evaluación y diagnóstico del trastorno del espectro autista. Van a ver allí 4 temas también. Cuando terminen esos 4 temas, se van al módulo 4, que es el último módulo, que es la parte de otros trastornos infantiles. Ahí van a ver 3 temas, ¿sí? Y con eso terminan toda la formación, ya desde hoy hasta el sábado 15 de noviembre. Bueno, estimados, continuemos. ¿Por qué les coloco acá digamos, el perfil de la docente Ana María? ¿Sí? Bueno, de pronto muchas personas no tuvieron la oportunidad de conectarse más temprano, ¿sí? Pero sí es bueno que conozcan a la profesional que los va a capacitar. La docente Ana María Velázquez es una persona que ya lleva bastante tiempo trabajando con nosotros. Ella, aparte de esta formación de autismo, da diferentes formaciones, digamos, en su especialidad y en su maestría, que es la parte de neuropsicología. Es una docente que tiene bastante experiencia. Ella, aparte de ser formadora de nosotros, de forma independiente se dedica, sí, a hacer consultas, a dar clases, sí. Es una persona que cuenta con mucha experiencia y también cuenta con, digamos, esa ventaja de ser docente de acá de la institución. ¿En qué sentido, estimados? En que en todos los programas de formación que nosotros ofrecemos, se conectan miles de profesionales o miles de personas que tienen demasiada experiencia, ¿sí? Demasiado conocimiento, ¿sí? Porque todas estas formaciones se hacen con el fin de aprender o de actualizarse o de repasar o de profundizar, ¿cierto? Entonces, muchos profesionales de diferentes partes del mundo se conectan, van dando sus opiniones. Cuando se abre el chat, van contando, digamos, sus experiencias y eso enriquece mucho, ¿sí?
todas las clases. Entonces, la docente Ana María, así como otros docentes de nosotros, como es la misma dinámica, se van nutriendo y van, digamos, adquiriendo demasiada experiencia en esa parte. Listo, estimados. Entonces, bueno, esa es la ventaja de que asistan todos los días a clases, ¿sí? Como las sesiones quedan grabadas, se pueden certificar también de forma asincrónica, ¿sí? A través de las grabaciones, ¿va? Bueno, estimados, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla? Bueno, ya les vamos a hablar, ya les voy a hablar entonces de la oferta como tal. Listo, estimados. Pero antes les voy a leer, digamos, estas cuatro frases que denotan la importancia de por qué se deben certificar. ¿Qué es el certificado, estimados? Es el documento que avala que ustedes recibieron una formación, ¿sí? En las instituciones universitarias, ¿sí? En la formación, la educación formal, ¿sí? Cuando ustedes se gradúan de profesionales, sean licenciados, profesionales, médicos, abogados, todo eso, cuando ustedes se gradúan, ustedes al final les dan un documento que se llama diploma de grado. Ese documento que dice, la universidad hace constar que el nombre de ustedes ya es abogado o médico o psicólogo, ¿cierto? O licenciado en educación o licenciado en tal, ¿cierto? Bueno, acá en la educación de corta duración, ¿sí? El símil es no un diploma de grado, sino un certificado, que es el documento que avala que reciben una formación y ya se los voy a mostrar. Listo. Pero entonces, ahora, continúo. ¿Por qué es importante que obtengan ese documento? Uno, aquí les voy a leer de forma literal. Es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología y o salud, ¿cierto? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. ¿Listo, estimados? Bueno, continuamos por acá. Este es el primer certificado que se les va a ofrecer, ¿sí? Como pueden ver, ¿qué dice? El nombre de la institución, luego les va a aparecer el nombre de cada uno de ustedes, tipo y número de identificación. Luego dice curso, entonces el primer certificado que se les va a ofrecer es el de curso en autismo y otros trastornos infantiles. La intensidad curricular en horas es de 80 horas. ¿Listo? Luego la parte legal, todo lo que les mencioné del decreto 1075, ¿cierto? Al principio. Luego la firma de los dos fundadores de la institución y ojo, en todos los certificados que emitimos nosotros, en la parte inferior derecha hay un código QR, que ese código QR es para que se avale la formación, es decir, estimados, cuando ustedes todos tengan en su hoja de vida el certificado, ¿cierto? En PDF, y ustedes mandan su hoja de vida a cualquier empresa en el mundo, esas empresas pueden validar a través de ese código QR de que ustedes sí estudiaron con nosotros, sí estudiaron en una institución colombiana, ¿sí? Eso es para evitar la falsificación. ¿Listo, estimados? Bueno, eh, aquí les voy a mostrar el otro certificado, que el otro certificado es como diplomado en autismo y otros trastornos infantiles, pero sale por 160 horas, ¿sí? Con su código QR también. Estimados, vean, sea cual sea el certificado que ustedes elijan, ¿sí? La metodología es la misma, es decir, cuando a ustedes se les compartan métodos de aporte, de pago, ¿cierto? ¿Qué deben hacer? Compartirle al coordinador Joaquín Lora, que él es la persona encargada, la que me va a apoyar en toda esta parte administrativa de esta formación, ¿sí? Él va a estar atento en su WhatsApp para recibir los comprobantes, ¿sí? Y en respuesta, ¿sí? Porque eso es de manera individual. A cada persona que vaya compartiendo el comprobante, él le va a compartir el formulario de certificación. Ese formulario tiene dos enlaces. ¿Listo, estimados? El primer enlace es para que ustedes digiten los datos y el software de nosotros de certificación emite el certificado con los datos de ustedes, así como ven en la pantalla el ejemplo. En este caso, Luis Alberto López Martínez, ¿cierto? Listo, estimado. Bueno, el segundo enlace es el enlace del material de estudio, cosa que ustedes cuando hacen el aporte y reciben ese formulario, lo llenan enseguida, ¿cierto? Y de una vez tienen el material de estudio, pero deben esperar hasta que finalice la formación, es decir, hasta el sábado 15 de noviembre, para que ustedes tengan el certificado en PDF. ¿Cómo entregamos los certificados, estimados? En formato PDF, en una página web que el coordinador Joaquín Lora en todos los grupos de WhatsApp les va a informar ese mismo sábado 15 después de clases, ¿va? Ese es el procedimiento, estimados. Es bastante sencillo, no se preocupen por eso, ¿va? Bueno, entonces, esta parte de la validez internacional,
es muy sencilla de comprender. Listo, estimados. Les voy a leer y después se las voy a explicar, ¿va? Dice, esta formación y sus certificados tienen validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no esté regulada por el Ministerio de Educación de sus países, es una formación que, sin embargo, contribuye a fortalecer el currículum u hoja de vida, aportar a su crecimiento personal y profesional y también a ser valorados positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean, para comprender bien esta parte, ¿sí? Yo siempre doy varios ejemplos. Entonces, vean, el primer ejemplo que les voy a dar somos nosotros como empresa privada, ¿sí? Del sector privado aquí en Colombia. Fíjense que nosotros tenemos como docentes de nuestra institución, tenemos docentes de Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, México, Estados Unidos, España, ¿sí? Es decir, el sector privado nos permite eso. Nosotros tenemos cerca de 100 docentes que son de diferente nacionalidad, ¿sí? Unos son colombianos y otros son de otros países. Y ellos desde su hogar, en su país donde residen, dan las clases con nosotros que somos una corporación colombiana, ¿sí? Entonces, ese es el primer ejemplo. Esa es la validez en el sector privado, ¿sí? El segundo ejemplo, estimados, cualquier persona que se dedique de forma independiente a dar clases, a dar consultas, ¿sí? A atender, ¿va? Entonces, ustedes están recibiendo unos conocimientos, ¿sí? Y como ustedes se dedican en el sector privado a prestar sus servicios como profesionales, esto les va a llenar a ustedes más su currículum y también los va a llenar de qué? De conocimientos. Entonces, ustedes esto fortalece toda esa parte, ¿sí? Entonces, eso es la validez internacional en el sector privado. Para mí es más importante esa validez que la parte de la validez, por ejemplo, acá en Colombia en el sector público, ¿sí? El sector privado es mucho más grande y es lo que impulsa el desarrollo económico tanto en nuestro país como en el resto de países del mundo. ¿Listo, estimado? Entonces, esos son los ejemplos que yo siempre doy como para que se comprenda mejor toda esta parte de la validez internacional. ¿Listo? Validez internacional en el sector privado de cualquier país. ¿Listo, estimados? Bueno, vamos a continuar. Bueno, estimados, esta es la primera oferta. Como pueden ver en pantalla, ¿qué cubre la oferta? ¿Sí? Para que comprendan bien. Un certificado por 80 horas y el material de estudio. Ya, esas dos, eso es lo que cubre la oferta. Entonces, no cuesta $25, sino que cuesta solo $15. Va, estimados. Entonces, ¿qué cubre esos $15 o qué incluye? El certificado por 80 horas que les mostré ahorita, ¿sí? Más el acceso al material de estudio, ¿va? En Colombia son 58.000 pesos colombianos y el plazo es hasta este lunes que viene, ¿sí? O sea, que tienen desde hoy, viernes, sábado, domingo y lunes para hacer el aporte. ¿Por qué, estimados? Porque nosotros martes, miércoles, jueves y viernes de la semana entrante preparamos toda la lista de las personas que se van a certificar para que al sábado ya ustedes puedan tener su certificado, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo prudente para nosotros poder operar. ¿Listo? Bueno, estimados. ¿Qué ven en pantalla? Una tabla del valor aproximado de esa primera oferta en los diferentes países. Por ejemplo, aquí en Colombia son 58.000 pesos colombianos. En Argentina, aproximadamente 24.660 pesos argentinos. En Chile, 15.140 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá manejan dólar, $15. Guatemala, 122 quetzales. En México, entre 295 y 342 pesos mexicanos. Eso depende de la pasarela que vayan a usar para pagar, ¿sí? En Paraguay, 111.500 guaraníes. En Perú, 53 soles. República Dominicana, 970 pesos dominicanos. ¿Sí? Y bueno, Uruguay, 640 pesos uruguayos. Y en Venezuela, 3.415 bolívares. ¿Sí? A la tasa de hoy. Estimados, esta es la segunda oferta. ¿Sí? La segunda oferta, ¿cuál es? El certificado de 160 horas. ¿Sí? En solo $23. ¿Va? Estimados, vean, para que se comprenda bien. Ustedes eligen si se certifican con 80 horas o con 160 horas. La diferencia es eso, es la cantidad de horas curriculares, ¿sí? 80 o 160 horas. 80 horas son $15. 160 horas son $23. ¿Listo? Colombia, 88.000 pesos colombianos. Plazo también hasta este lunes que viene, ¿sí? Porque recuerden que tenemos martes, miércoles, jueves y viernes para preparar los certificados y entregarlos el sábado 15. ¿Listo? ¿Va? Ustedes estudian todo este tiempo. Y al sábado, que es la última clase, en horas de la tarde, se les entregan los certificados. ¿Listo, estimados? Entonces ustedes eligen si el uno o el otro, ¿sí?
No que primero pago uno y después aporto el resto para el segundo. No, ustedes desde ya deben decidir si eligen el de 80 horas o el de 160 horas. ¿Listo, estimados? Ya, ¿va? Para que eso lo tengan claro desde ya. ¿Listo? Entonces vean que está bastante económico, ¿sí? ¿Qué se cubre con el costo? El certificado como tal en PDF y el acceso al material de estudio. Estimados, la cantidad de horas de cada certificado se justifica por la sumatoria de las horas reales que ustedes están en la formación, ¿sí? Todos los días, más las horas que ustedes dedican de forma autónoma a revisar todo el material de estudio que es bastante extenso, ¿sí? Entonces, por eso se ofertan esos dos tipos de certificados, que la diferencia son la cantidad de horas. Ya, estimados, eso es, digamos, básicamente las dos ofertas, ¿va? Bueno, entonces en esta tablita que ven en pantalla, es lo mismo, o sea, es la conversión de ese valor que les di, pero en las diferentes monedas de cada país. Argentina, aproximadamente 35.500 pesos argentinos. En Chile, 23.500 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá, $23. Guatemala, 190 quetzales. México, 430 o a 530 pesos mexicanos, dependiendo la pasarela que vayan a usar. Paraguay, 172.000 guaraníes. Perú, 85 soles, ¿sí? República Dominicana, 1.450 pesos dominicanos. Uruguay, 990 pesos uruguayos. Y en Venezuela, 5.234 bolívares. Listo, estimado. Entonces ya saben, ustedes eligen o el certificado de 80 horas o el certificado de 160 horas. Si ustedes me preguntan a mí, ¿sí? ¿Cuál es la mejor opción? Yo les diría de una vez el de $23, es decir, el de 160 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bastante económico, ¿sí? Y me va a fortalecer mejor la hoja de vida. Son 160 horas curriculares. ¿Listo? Entonces, para que ustedes elijan allí. Estimados, vean, esta es la primera página web, ¿sí? Para hacer el aporte. Tenemos botón de Hotmart, Payu, PayPal y Binance. Estimados, vean. Los que conocen Hotmart, Hotmart nosotros lo utilizamos para esta formación solo como pasarela de pago. Allí dentro de Hotmart no van a ver ningún contenido, ni grabaciones, ni material, ¿sí? Todo nosotros lo prestamos por aparte. Las clases a través de Zoom y el material se les entrega en un drive, en un enlace. Hagan de cuenta que es un correo, ¿sí? Sin clave y sin nada. Simplemente le dan allí, se les abre la ventana y ven todo el material organizado, ¿sí? Ya, ¿va? Para que lo tengan presente. Estimados, cuentas directas de banco solo funcionan dentro de Colombia, ¿va, estimado? Entonces, por ejemplo, yo sé que la vivienda hay en otros países, pero no funciona esta cuenta para recibir desde el exterior, ¿sí? Lo mismo Bancolombia que hay en Panamá y en otros países, no recibe dinero desde el exterior, ¿sí? Todas las personas que residan fuera de Colombia hacen el aporte a través de las pasarelas de pago como PayPal, ¿cierto? Las que les mostré ahorita, Hotmart, que está en todos los países, ¿sí? Así que no se preocupen que eso está cubierto, ¿va? Estimados, el pago lo puede hacer un familiar suyo, un amigo suyo, no hay problema, un hijo suyo, ¿sí? Un amigo, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que la persona que se va a certificar quede con sus datos en el formulario de certificación. ¿Listo, estimados? ¿Ya? Para que eso lo tengan presente allí, ¿va? Entonces, hagan la claridad. Me está haciendo el aporte mi amigo Julián López, pero yo soy la persona que se certifica. Entonces, con los datos de ustedes que llenen el formulario, eso es lo que nosotros vamos a certificar. Listo, estimados, para que lo tengan presente, ¿va? Esta segunda página web es una pasarela que tiene, digamos, presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Estimados, vean, por los métodos de pagos no se preocupen que eso está cubierto, ¿listo? Así que tranquilos por ese lado, ¿va? ¿Qué sí les pido, estimados? Que la comunicación sea vía WhatsApp solo con el coordinador Joaquín Lora, ¿sí? Solo con él. Él es la persona que está destinada y que está autorizada para atenderlos a ustedes en esta formación. Evítense hablar con otras personas o con personas que les escriban o los llamen, porque nos ocurre siempre que son personas que quieren estafar. Estas formaciones, como las clases son gratis, muchas personas de cualquier lugar del mundo acceden a los grupos, ¿sí? Entonces, siempre es importante que informemos quién es el coordinador a cargo. Listo, estimados, para que ustedes sepan que solo con esa persona se deben comunicar. Entonces, el coordinador de ustedes, ¿quién es? El señor Joaquín Lora. Él ahorita ya va a empezar a enviarles la información y les va a decir, hola, yo soy Joaquín, guárdenme en sus dispositivos, estimados.
Eso sí les pido, guárdenlo a él como contacto dentro de sus dispositivos para que ustedes lo reconozcan a él y sepan que él es la persona que los va a atender, ¿sí? Listo, estimados, ya terminamos la presentación. Déjenme, yo les comparto este dato por aquí, por el chat de Zoom. Luego abro el chat, nos despedimos y digamos, ya terminamos. Estimados, les pregunto, ya el chat está habilitado. ¿Comprendieron bien la información que les acabo de dar? ¿Cierto que sí? Coméntenme en el chat. ¿Qué piensan? ¿Se comprendió bien? Cierto que sí, listo, estimados. Estimados, vean, por métodos de pagos no se preocupen, que eso está cubierto y el coordinador Joaquín les ayuda. O sea, resumen, capacitación empezó hoy, termina el sábado 15 de noviembre, ¿sí? Certificaciones hay dos, una por 80 horas y otra por 160 horas. La de 80 horas vale $15, la de 160 horas vale 23. Ustedes eligen una de las dos. ¿Listo? Ya. Ese es el resumen, muchachos. No es nada más. Estimados, $15, ustedes hacen la conversión en sus países o en las pasarelas, ahí mismo les muestran la conversión. ¿Listo? Sí, Lucero, así tal cual. Nada del sector público, solamente para el sector privado de todos los países. ¿Listo? Sí, estimados, ya terminamos la clase, ¿va? Estimados, hagan la conversión. 80 horas son $15 o 160 horas $23, ¿va? ¿Listo? Estimados, vean, las pasarelas de pago les indican el valor en su país y el coordinador Joaquín Lora les va a pasar las tablitas que yo les mostré ahorita en cada grupo. No se preocupen, pero es para que ustedes sepan aproximadamente cuánto es. ¿Listo? Son el certificado de 80 horas, $15 o el certificado de 160 horas en $23. Ya, esa es la oferta, ¿va? El material de estudio se les entrega y el material de estudio es el mismo, ¿sí? O sea, recuerden, estimados, que todo es igual, es decir, todas las clases son iguales con la misma docente, los 9 encuentros, ¿sí? ¿Listo? Listo, estimados. Bendiciones para todos. Recuerden, mañana segunda clase, el coordinador Joaquín Lora, por los grupos de WhatsApp en los que ustedes están, les va a mandar toda la información. Regístrenlo a él como coordinador, ¿sí? Coordinador Joaquín Sil, para que ustedes sepan que él es la persona que les va a atender. ¿Listo? Adriana, sí. Recuerden que lo único gratuito es el acceso todos los días a las clases a través de Zoom y las sesiones grabadas de esas clases en vivo. Material y certificado es pago, así es. Estimados, bendiciones para todos y recuerden mañana segunda clase. Que tengan una feliz noche y ojalá disfruten toda esta formación. Listo, estimados. Nos vemos. Bendiciones.